Hola, hola. Hola, hola a todos. Es imposible seguir todos los mensajes, pero bueno, qué lindo juntarnos. Y me dicen acá que esperemos un poquito, a ver si se suman algunos más, y bueno, ya largamos. Bueno, acá me dicen que empezamos 18:05 en 2 minutos más, así que si quieren hacerse un mate, un cafecito, un té, lo que quieran, un vinito. Ahí leo Mendoza, Puerto Madryn, Tartagal, qué emoción, Corrientes, pasa demasiado rápido, pero bueno, es muy lindo encontrarnos todos juntos. Carmelo, Uruguay, alcancé a ver. Está difícil seguir esto, pero bueno, qué emoción. Caleta, Olivia, Córdoba, obviamente, Misiones, La Pampa, Orense. Bueno, les cuento que acá está lloviendo, esperemos que no caiga una tormenta y haya un rayo que... Y bueno, para los que ya están conectados, avisarles que tenemos un plan B y un plan C por si la tormenta se pone peor y si como nos suele pasar, aparezcan problemas. Así que bueno, nada, eso. Esténse atentos, ahí aparecerán.
Bueno, si les parece, arrancamos con este conversatorio, que no va a ser muy conversatorio porque somos demasiados, pero bueno, ojalá que queden ideas y que podamos seguir conversando en distintas instancias. En primer lugar, decirles muchas gracias a todos por estar acá, por aceptar esta propuesta de invitarnos, que invitamos a sentarnos a conversar, a pensar juntos. La verdad que es una enorme alegría ver tanta gente de tantos lugares. Quiero agradecer muchísimo a la gente del ISEP, a Adriana, a Paola, a los chicos. Hay mucha gente que estuvo trabajando para esto que no se ve, pero con las pruebas y que si la cámara y que si el sonido, así que bueno, todo eso. Danilo, Germán, Luciana, bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, primero contarles un poco la historia de este título, la idea de la clase en pantuflas, cuando empezamos a pensar en estas nuevas condiciones de enseñanza y qué significa hoy, bueno, cómo trabajarlas hoy en las escuelas, ¿no? Con los compañeros docentes, les dije, bueno, por ahí hay que colocar esta pregunta de si se puede dar clase en pantuflas, ¿no? Bueno, con una idea de que se nos confunden mucho los espacios, este derrumbe de una diferenciación de espacios, ¿no? Más de la casa, de la escuela, ¿no? Y tenemos esta casa multifunción, literalmente, en la cual estamos haciendo de todo. Y enseguida que dije, bueno, la pregunta de si se puede dar clase en pantuflas, en realidad no es una pregunta, ya lo estamos haciendo, ¿no? Esta es una condición hoy de nuestro trabajo, y bueno, y esto tengo que confesar, es el primer día que me pongo un vestido y me pinto en muchas semanas, y tenía que ver con esto. En general doy clases y trabajo en otras condiciones, y me parece que, bueno, se puede, lo estamos haciendo, y más bien creo que lo hay que preguntarnos es qué cambia de la clase, ¿no? Cuando estamos en casa, cuando los chicos están en la suya, ¿no? ¿Qué tipo de clase es esta que estamos dando? ¿Qué pasa con nuestras pedagogías? ¿Qué pasa con nuestro propio trabajo? ¿No? Y tenemos que lidiar cotidianamente con miles de demandas domésticas y laborales en el mismo espacio, en el mismo tiempo, ¿no? Me parece que estamos ahí un poco estallados, muchos, ¿no? Una sensación de mucho desborde, de mucha demanda, pero me parece que más allá de cómo cada uno lo está viviendo, me parece que hay mucho para pensar respecto a lo que dice de la pedagogía, de lo que dice respecto a la escuela, de las formas del enseñar hoy, bueno, de lo que nos toca en este futuro inmediato y también de lo que pasa un poco más allá, ¿no? Quiero empezar un poco con una descripción de cómo veo la situación y después detenerme en tres aspectos. Uno que tiene que ver con tiempos y espacios de la escuela y del aula. La segunda que tiene que ver con los contenidos. La tercera sobre el peso de las tecnologías en esta situación, ¿no? Y bueno, y esto se vincula a una preocupación mía y en la que vengo trabajando mucho con el ISEP, esta discusión de, bueno, qué pasa con la introducción de medios tecnológicos, digitales en la enseñanza, y si la digitalización es un destino único, ¿no? Imparable, o es una posibilidad entre otras. Me parece que esta situación actual da mucho para pensar respecto a eso. También quiero decirles, bueno, esta conversación, esta charla se está grabando, así que, bueno, hay muchas cosas y tengo escrito algunas reflexiones, así que después se podrán, espero, volver a revisar y pensar algunos de estos hilos, y ojalá que enriquecer, ¿no? y profundizar y corregir seguramente muchas cosas. Quería, en esta idea de, bueno, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy? Quería decir, bueno, me acordaba una frase de Lenin, el revolucionario ruso, que una vez dijo que hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, y bueno, claramente para mí esta frase me resuena mucho ahora porque son semanas, no sé, llevamos 6 semanas de confinamiento y parecen décadas en muchos aspectos, ¿no? Tenemos un efecto muy inmediato de la suspensión de clases, la virtualización de la educación, cuando se puede, cuando no es la suspensión directamente. Hay números impresionantes y pensamos que son en Argentina 11 millones de chicos, de alumnos secundarios, más 1.6 millones de universitarios. En México, donde yo vivo ahora, son 37 millones que están sin clases y que están teniendo clases por otros medios, ¿no? Y la transición fue muy abrupta y las políticas varían mucho. Me parece que eso también es muy interesante para pensar. Y creo que en general, más allá de las variaciones, las políticas están sosteniendo la importancia de mantener la escuela, la educación a distancia, ya sea con plataformas digitales, con programas televisivos, cuando no se puede, con materiales impresos, con la radio, ¿no? Y esta situación de tener todo el sistema, ¿no?, parado y al mismo tiempo funcionando en otras plataformas, me parece que
para algunos están diciendo, bueno, esta es la educación del futuro, ya no va a haber más escuelas, no va a haber espacios escolares específicos, esto de los aprendizajes ubicuos, aprendemos en todos lados, más bien va a haber esta idea del aprendizaje justo a medida de los usuarios, que pueden agarrar lo que quieran cuando quieran, ¿no? Este grupo de gente, que en general ha sido muy celebratorio de las nuevas tecnologías, dicen, bueno, el futuro es hoy, y hoy comienza ese nuevo paradigma que va a demostrar que la escuela es una institución obsoleta y que los maestros molestan en el acceso directo de los chicos al conocimiento. Y tenemos otros que tienen la versión opuesta, que dicen, bueno, que este es un escenario más bien distópico, parecido al de sálvese quien pueda, o arréglate como puedas, que va a llevar a la pérdida de la dimensión pública y común de la escolarización y que va a tener consecuencias muy graves en sociedades como las nuestras, que son profundamente desiguales, porque hay algunos que acceden a plataformas y acompañamiento muy cercano y hay quienes tienen que arreglárselas como puedan, con charlas con WhatsApp, con algunos pocos impresos, ¿no? Y después voy a volver algo sobre esto. Entonces, me parece que, bueno, que ahí si tenemos estas dos posiciones como dos hipótesis respecto a lo que va a pasar o lo que produce la virtualización de la enseñanza, me parece que ahora tenemos un gran experimento, ¿no? Impredecible, a gran escala, respecto de, bueno, de qué pasa, ¿no? en este contexto. Vamos para un lado, vamos para el otro, ¿no? Y me parece que ahí estamos viviendo condiciones muy especiales en las que los aprendizajes, la enseñanza tienen que separarse de esta copresencia de los cuerpos que tenemos, ¿no? En las aulas, de la ocupación de un espacio físico, mientras las casas son espacios de trabajo escolar, ¿no? Para nosotros docentes como para los estudiantes. Me parece que ese fenómeno es bastante distinto a cómo se lo imaginaban aún los celebratorios, ¿no? Y me parece que ahí hay mucho para pensar y paso a estos tres ejes, ¿no? El primer eje, tiempo y espacio de las escuelas y las aulas, el segundo, contenidos, el tercero, soportes, tecnologías de la escuela. El de tiempos y espacios de las aulas, de las escuelas. Ahí yo volví estos días a pensar el libro que escribimos con Marcelo Caruso en el año 2000, ya van a ser 20 años, en el que hablábamos del aula como un espacio tanto material como una estructura comunicativa. Decíamos que, bueno, hacíamos la historia, ¿no? de esta emergencia del aula y contábamos, bueno, cómo fueron emergiendo esta idea de que hay que enseñar en 4 paredes diseñadas específicamente para hacer aula, ya no como el cuarto en la casa de un maestro, como la habitación en una escuela catedralicia, en una catedral, en un establo, en donde se pudiera, ¿no? Y que fue apareciendo esta idea de, bueno, de la escuela como una institución construida para eso, con sus tecnologías, con sus ventanas, con sus patios, con sus pizarrones, ¿no? Y junto con eso también se arma una cierta coreografía de los cuerpos. Yo lo llamo coreografía de los cuerpos, no solo yo, hay otra gente, ¿no? En el sentido de que, bueno, que hay una regulación del habla, de cómo nos sentamos, de si miramos al frente, de si trabajamos en pequeños grupos, ¿no? Esa coreografía y esa regulación del habla va cambiando un montón. Yo fui a la escuela en la dictadura argentina y claramente no podíamos hablar mucho. Hoy es mucho más horizontal, hay mucha más libertad para hablar, intercambiar, ¿no? Los maestros estamos mucho más desacartonados, pero digamos que esa idea del aula como conjunción material y espacio comunicativo, bueno, sigue siendo algo que define al aula, ¿no? Y me parece que ahí está pasando algo muy interesante, que es que tenemos que sostener un espacio comunicativo divorciado, separado, ¿no? de este espacio territorial, de este espacio material, ¿no? En muchos casos ni siquiera hay un aula virtual. Digo, cuando hay un aula virtual todavía se sigue armando, aunque sea en un espacio digital, ¿no? un momento compartido. Pero en muchos casos no hay aula virtual, ¿no? Y en ese sentido me parece que podemos tomarlo como un buen experimento respecto a qué es el aula, qué es dar la clase, ¿no? Cómo se está transformando y en todo caso hacia el futuro, cómo se va a transformar y cómo queremos que se transforme, ¿no? A mí me parece que en estas primeras etapas, hay estas primeras semanas que estamos pasando, que parecen décadas, hay muchos elementos interesantes y también hay varios preocupantes que me parece que hay que estudiar, hay que mirar más de cerca, ¿no? Hay que ver qué se está haciendo, hay que ver si lo podemos hacer mejor. Yo estoy segura de que, bueno, vamos a aprender a hacerlo un poco mejor, ¿no? Por un lado, me parece que está pasando algo que es bastante obvio y conocido por todos, que es que se visibilizan, si no es que se profundizan, muchas desigualdades que ya conocíamos, ¿no? Claramente el acceso a la conectividad es muy distinto, la comodidad del espacio de trabajo, las posibilidades de las familias, de acompañar a los chicos, de sostenerlos, ¿no?
el tema de la desigualdad del acceso es un tema gravísimo, ¿no? Y conversaba con algunos colegas que decían, bueno, capaz que una de las mejores medidas que se pueden tomar en este momento tiene que ver con garantizar conectividad gratis o al menos más barata a los sectores más excluidos, ¿no? Por supuesto, sería muy bueno que les den vivienda digna, pero es mucho más caro y creo que por lo menos podemos empezar con garantizar una cierta conectividad para las casas más pobres, que tienen chicos en edad escolar, ¿no? Hay muchas casas en las que con suerte tienen un solo celular, no con muchos datos disponibles. Las familias no quieren usarlo en las escuelas, en el trabajo escolar, y por buenas razones, por razones justas, yo diría, porque viven al día y necesitan otras cosas. Y obviamente me parece a mí que no es cuestión de exigirlas más, ¿no? Y me parece ahí que hay que pensar, bueno, si se puede reeditar y volver a construir algo de lo que construyó Conectar Igualdad y los otros planes que hubo de equipamiento digital, y sobre todo pensar en cómo sumamos posibilidades para establecer y sostener conexiones parecidas al aula por todos los medios que podamos, ¿no? Para mí es un momento de que hay que sumar las tecnologías disponibles. Y me parece que ahí también hay que pensar que no es solamente distribuir impresos, ¿no? Los materiales impresos son importantes, pero hace falta más organización logística para que lleguen. Me contaban de algunos casos, bueno, no es que haya mala voluntad, es que las escuelas están concentradas hoy en repartir comida y, por supuesto, el dar los materiales impresos pasa a un segundo plano. Y además, aunque tengamos los materiales impresos, ¿qué es lo que los chicos que necesitan el acompañamiento pedagógico pueden hacer? Ahí seguimos teniendo un hueco, un problema, ¿no? Hay otro aspecto también, me parece, que hablamos un poco menos, pero que también se nota, que es que lo que la falta del aula está mostrando, es que faltan otras voces infantiles para aprender. A los chicos les faltan otras voces infantiles para aprender juntos, ¿no? Esto lo dicen los constructivistas desde hace mucho, me parece que hay que traerlo más al ruedo, a la situación que estamos viviendo. Y también que los chicos están, me contaba el hijo de una amiga que va a un segundo grado en una escuela privada porteña que tiene mucha oferta pedagógica, y él dice, me siento muy observado con este sistema, ¿no? Un chico de 7 años que dice, bueno, la verdad, no tanta atención adulta de maestros y de padres está puesta sobre él, no tiene con quién repartir esa carga, ¿no? En un aula esto se reparte entre muchos, no tiene cómo esconderse, ¿no? Y me parece que ahí descubrimos algo que por ahí ya sabíamos, pero que se reafirma. La escuela no es solamente esa institución disciplinaria, ¿no? que hemos de castigo, que hemos criticado mucho, sino también es un espacio de autonomía para los chicos, ¿no? De potencial emancipación. Ahí me gusta mucho esa idea de Rancière, de Jean Machelin, de bueno, la escuela como una posibilidad de emancipación. También creo que es un espacio de emancipación para los padres respecto de los chicos, ¿no? Y no estar todos concentrados ahí. Los maestros dicen lo mismo, los maestros dicen que se sienten muy observados por los padres en estas escuelas, ¿no? En estas escuelas de clase media. De repente el espacio del aula, de la clase, se convierte en un espacio muy público y yo creo que eso tiene una parte muy buena. Me acuerdo de trabajos muy importantes de Delia Lerner, de Mirta Torres, que decían hace rato cosas parecidas. Hay que tratar de que la enseñanza sea un asunto más público, pero me parece que en esta volver público a la escuela, en este contexto, hay algo complicado, ¿no? Que es que para los maestros el interlocutor más importante empiezan a ser los padres y no los chicos, ¿no? No lo digo de un lugar ingenuo de que hay que poner a los niños en el centro de la enseñanza, sino más bien subrayando que esta nueva escena pedagógica que está virtualizada tiene algo de panóptico, ¿no? De todo visible, demasiado visible, ¿no? Que lejos de convertir a la enseñanza en un asunto público, se convierte en un juego de exigencias entre adultos, ¿no? Que desplazan, que están ahí para enseñar, para aprender, y no para desempeñarse exitosamente y pasar por la evaluación de otro adulto, sino para tratar de que algo suceda, ¿no? Me parece que ahí tanta mirada pasan otras cosas, ¿no? No necesariamente tan positivas como se esperaba. Por supuesto, estamos hablando de familias y de escuelas de clase media en condiciones privilegiadas, y también en estos días estuve hablando con maestros que trabajan en escuelas pobres y me cuentan exactamente lo contrario. Hay poca mirada de los docentes y hay poca mirada de los chicos y sobre los chicos, ¿no? Y este es un problema terrible, creo yo, chicos que quedan muy sueltos, que quedan muy abandonados, ¿no? Que también desisten de la escuela. Y me parece que acá vuelve a aparecer la cuestión de la desigualdad y va a volver a aparecer porque es una cuestión central, ¿no? Es muy palpable, muy visible en todas las historias que vamos escuchando, ¿no?
Quiero apuntar también, y sigo acá con lo de los espacios y los tiempos, que la domestización del espacio escolar es también eh, un problema en otro sentido, ¿no? Hay una idea ahí con la domestización del espacio escolar que se pierde la idea de la escuela como un espacio otro. Y acá quiero traer una noción que trabajó Foucault hace mucho tiempo, una conferencia que dio en 1967, una conferencia, la verdad, que muy linda, si los que quieran pueden buscarla, está disponible en internet, y él hablaba de la importancia de estos espacios otros. Él decía heterotopías, no utopías, las utopías como espacios irreales, las heterotopías como espacios que contestan o invierten los lugares habituales, ¿no? Son espacios donde se juega lo heterogéneo, el pasaje, el umbral. Él hablaba de muchas cosas, de los jardines, del cine, ¿no? De los internados, de los lugares de vacaciones, ¿no? Una idea de pasaje y de umbral. Y a mí me parece que esa idea de la escuela, ¿no?, como una instancia de pasaje, de umbral, es algo que se pierde en este tiempo y espacio tan homogéneo en el que estamos. Porque, digo, podemos cambiar de una sala de reunión a otra, pero básicamente seguimos sentados en la misma silla o cambiamos de silla, pero no cambiamos realmente de espacio, ¿no? Me parece que esta idea de que, bueno, necesitamos espacios otros y la escuela como espacio otro, ¿no? Me parece que es algo muy interesante para pensar del valor de eso, ¿no? Para formarnos intelectualmente, para desarrollarnos afectivamente, también digo políticamente en el sentido más amplio, ¿no? De aprender a vivir con otros, de aprender ciertas reglas, ¿no? De encontrarse con la sociedad más amplia, ¿no? Me parece además que esto constata algo, que es que esta idea del aprendizaje ubicuo que se ha planteado como un gran eslogan de las tecnologías educativas es bastante débil como propuesta, ¿no? Porque seguimos necesitando alguna territorialidad, algún encuadre, aunque sea digital, ¿no? Me parece que este aspecto es un tema para mí bien interesante para discutir lo doméstico, ¿no? Y ahí esto, me parece que por supuesto las escuelas son un espacio donde, bueno, se subvierten ciertas jerarquías, se instalan otras, por supuesto, ¿no? Pero vemos que la ausencia de ese espacio físico escolar hace visible que en las escuelas y en las aulas pasan ciertas cosas que no pasan en las pantallas, ¿no? Para pensar en esas otras cosas que pasan en las escuelas, quiero traer también el trabajo que hicieron Magdalene y Simons en Defensa de la Escuela, un texto que he trabajado mucho y en distintos trabajos que venimos trabajando también en el ISEP y con muchos otros compañeros. Esta idea de la escuela como relativamente suspendida de la vida cotidiana, la escuela como suspensión, ¿no? Como una condición para que pueda haber esa suspensión, ese poder recortarnos de una vida cotidiana, poder hacer cierto tipo de trabajo, de estudio, de igualdad, ¿no? Poder, como dicen Ian y Martin Simons, bueno, poder ser simplemente un alumno o un maestro, ¿no? Un espacio suspendido que es además un espacio público. Vuelvo a la idea ahí de una enseñanza como un asunto público, un aprendizaje como un asunto público, un espacio que es distinto al ámbito familiar, al del barrio, ¿no? Y me parece que esa idea de suspensión la podemos jugar un poco, la podemos poner a trabajar en este contexto. Tenemos, por un lado, una escuela suspendida, unas clases suspendidas, trasladadas a las casas, a las pantallas, a los celulares, pero en esa suspensión de clases, paradójicamente, a la escuela le cuesta mucho operar como suspensión de la fuera, porque tiene que meterse en las casas y porque tiene que confundirse con lo doméstico, ¿no? Como yo lo veo, lo que viene pasando muestra que ese borramiento de fronteras entre la escuela y la casa no es bueno ni para las escuelas, ni para las familias, ni para los chicos. Las familias, y esto lo estamos viviendo todos, los que tenemos que lidiar con tratar de obligar a los chicos a hacer tarea, a estudiar, ¿no? Tenemos que asumir ciertas cosas que confunden los vínculos, que los complican, ¿no? Los chicos también pierden la posibilidad de un tiempo autónomo, de construir otras redes de conocimiento, otras redes afectivas por fuera de su núcleo familiar, ¿no? Y para los maestros estamos viendo que es complicado, ¿no? Que dar la clase en pantuflas para muchos, no para todos, porque hay quienes desisten, también como hay chicos que hoy desisten de asistir a clases. Reitero, bueno, dar clases en pantuflas implica trabajar 12, ¿no? 15 horas por día, tener que explicitar todo, armar recorridos con soportes más desafiantes, sentirnos siempre evaluados, ¿no? Son tiempos extenuantes para los que se toman en serio el trabajo
en estas condiciones. Por supuesto, podemos argumentar, y con razón, que bueno, las redes digitales, por supuesto que abren otras redes afectivas y del conocimiento, ¿no? No tengo dudas. Y la domestización, perdón, hoy, si uno tiene conectividad, uno puede conectarse a mil cosas, ¿no? Y se nos abren ciertamente muchos mundos, ampliamos vínculos, ampliamos saberes, ¿no? Pero bueno, del principio al hecho creo que hay bastante trecho, me parece a mí, ¿no? La conexión con las redes y el uso de lo que las redes ofrecen requiere de varios presupuestos que no siempre están dados, sino que se van construyendo con los recursos culturales y materiales que uno tiene a mano. Y eso, de nuevo, trae la cuestión de la desigualdad, ¿no? Pero además me parece que estamos viendo muy claramente otra cosa de la conexión, ¿no? Y esto lo hablábamos mucho con algunas colegas que están trabajando, bueno, en universidades, en escuelas, más a nivel de la gestión académica, ¿no? No es lo mismo, y esto lo estamos viendo, conectarse a un video de YouTube que conectarse a hacer una clase. Yo no los puedo leer, no los puedo seguir, es muy difícil interactuar, ¿no? Me parece ahí que hay un tema crítico, que es el de la simultaneidad, el de la sincronicidad del aula, un tema que tecnológicamente todavía no tenemos del todo resuelto, pero quizás igual nunca vamos a poder resolver tan bien como lo que pasa en el aula, que exige cierta simultaneidad de los cuerpos y los procesos de conocimiento. Pensemos algunos ejemplos que estamos viendo estos días, ¿no? Incluso este propio conversatorio, que es poco conversado, que es una conversación, en todo caso, asincrónica, ¿no? Para mí, por lo menos. Cualquiera que haya hecho clases con un grupo grande en las plataformas que tenemos disponibles, sabemos que son mejores para transmitir en una dirección o para charlar con pocos amigos, y son peores para conversar en grupo, para seguir hilos de pensamiento más singulares, para disponerse a trabajar algo, ¿no? Y poder escucharse. Yo vengo usando una plataforma privada, como seguramente muchos de ustedes, Zoom, que ahora está empezando a habilitar el trabajo en pequeños grupos dentro de una misma llamada. Quizás dentro de unos meses yo lo pueda usar mejor, hasta ahora no lo logro, ¿no? Pero el punto central es que aunque tengamos esa opción en la plataforma, necesitamos que haya maestros ahí que se preocupen por abrir y pensar cómo le hago en este nuevo entorno técnico para generar y acompañar ciertos procesos de aprendizaje de los alumnos, de manera colectiva y también singular, ¿no? Me parece que este aspecto, el aula se organiza pedagógicamente en torno a una idea de para todos y también del para cada uno, de lo singular, y tienen que estar las dos cosas, ¿no? Me da la impresión de que todavía en eso de lograr simultáneamente el para todos y para cada uno tenemos grandes ventajas. Quizás dentro de unos años esto haya cambiado mucho, pero por ahora tenemos grandes ventajas en estar trabajando juntos en un espacio donde podemos vernos las caras, donde podemos seguir las miradas, podemos cambiar de ritmo. Si algo no anda, acá me están diciendo por el chat, habla más despacio, pero hasta que lo miré pasó un buen rato, ¿no? Entonces digo, hay un montón de cosas que en un espacio físico serían muchísimo más fáciles de resolver, ¿no? Y hay un montón de señales que no son verbales y que uno va captando de cómo funciona o no funciona una clase, ¿no? Y además hay un tema también, ¿no? Hay un tema multisensorial, digamos, este es un tema muy importante. El aula es y esto lo vienen diciendo distintos estudiosos, no es solamente lo verbal, digamos, en una plataforma tecnológica tenemos la visualidad, tenemos lo textual, tenemos lo oral, pero hay muchas cosas gestuales que cuesta mucho tomar, ¿no? Y que tratar de reponer, bueno, nos lleva mucho esfuerzo. Es mucho más rápido, es mucho más inmediato cuando nos vemos, ¿no? Y por otro lado, me parece que la otra cosa que aparece junto con esta, digamos, dificultad de captar lo multisensorial del aula en las plataformas, aparece también la cuestión de la atención como un grave problema, ¿no? Estamos, bueno, siempre desconcentrándonos, ¿no? Y me parece, bueno, como ahí hay un problema muy importante respecto a esta nueva economía de la atención, ¿no? Antes de eso quería señalar otra cosa también, ¿no? Bueno, las plataformas todavía no permiten la cuestión de la sincronicidad. Las plataformas, digo, en general, ¿no? Los datos que tenemos disponibles, bueno, tenemos que hacer turnos en las escuelas cuando podemos, ¿no? En las casas también tenemos que hacer turnos, requiere mucha más capacidad, ¿no? Y la cuestión de la sincronicidad del aula, de la simultaneidad del aula, bueno, hay que traducirla tecnológicamente, y me parece que ahí estamos todavía empezando y probablemente nunca llegue, ¿no? A ese mismo nivel. El límite me parece, bueno, y ahí quiero hablar también de la atención, ¿no? El límite de la atención es un gran tema pedagógico, ¿no?
¿quién puede quedarse en una reunión como esta durante 3 horas seguidas, con tanta demanda incesante, ¿no? Al costado, en todos lados, ¿no? Creo que el confinamiento hace visibles estos aspectos de la nueva economía de la atención, y esto de la nueva economía de la atención tiene que ver con que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, la atención se volvió una mercancía como otras, ¿no? Venden nuestro tiempo disponible de atención en las redes y los avisos que aparecen es de donde hacen la plata, y además de los clics, ¿no? Hacen la plata las grandes plataformas, ¿no? Por eso se mandan estímulos, ¿no? a cada rato para poder capturarnos, ¿no? Esto generan, dicen los estudiosos, una atención flotante, siempre disponible para la nueva interrupción, ¿no? Pensemos ahí que los esfuerzos que hace la industria del videojuego, que se gasta literalmente cientos de millones de dólares para hacer videojuegos que puedan capturar exitosamente la atención por un buen rato, y es exitosa esa industria a costa de ser muchas veces bastante repetitiva, una estructura estética muy atractiva, la mecánica del juego, que engancha muchas veces la competitividad, ¿no? Para mantenerte atento. Pero bueno, a lo que voy es que en esta nueva economía de la atención, de que genera más bien una fragmentación y dispersión muy fuerte, es difícil concentrarse en algo, ¿no? Y si en la escuela concentrarse ya era difícil, en el ámbito doméstico lo es mucho más, ¿no? Lo vemos en casa que todo el tiempo interrumpe lo doméstico, interrumpen otras cosas, si estamos en familia, si tenemos chicos, ni hablemos, ¿no? Entonces me parece a mí que esos nuevos espacio-tiempo, ¿no? De lo digital, de la virtualización de la enseñanza, se muestran, si pensamos en las hipótesis que decía que hay que testear, bueno, son mucho más desafiantes de lo que se pensaba y probablemente sean menos liberadores de lo que se pensaba en la crítica antiescolar, ¿no? Si la escuela era muy autoritaria, estas nuevas tecnologías van a traer la liberación y uno ve que, bueno, en realidad hay nuevas sujeciones de lo que permanentemente te bombardea y la dificultad de concentrarse en algo. Paso al segundo tema, que va a ser un poco más corto, que tiene que ver con los contenidos de la escuela, y para mí hay también un hilo de conversación muy interesante, que es, bueno, esto de cómo cambian los contenidos de la escuela con esta situación y sobre qué tenemos que dar clase hoy, ¿no? Y ahí hay un debate que está apareciendo, que a mí me parece que es un debate que está bueno, que hay que pensarlo, que hay que, ¿no? Sacarle punta al lápiz y sentarse a pensar, porque no está claro, no son los buenos y los malos, ¿no? Sino que realmente son dilemas reales que estamos enfrentando, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, la escuela tiene que seguir enseñando el programa, el currículum que ya estaba planteando y que algunos lo llaman los continuistas, o más bien se tiene que adaptar a lo que está sucediendo, tiene que adaptar los contenidos a lo que está sucediendo. Ahí hace poco había una entrevista de Francesco Tonucci, el italiano, en El País, que él decía que había que hacer esto segundo, ¿no? Había que hacer de esta experiencia una oportunidad para aprender sobre el mundo, sobre la organización del trabajo doméstico, sobre la salud, ¿no? Sobre, no sé, la geopolítica. Había un montón de oportunidades sobre la vida, sobre los problemas, ¿no? Los dilemas que enfrentamos, las crisis que enfrentamos los humanos, etcétera. Y él decía, estas no son lecciones que hay que hacer, y decía, maestros, cálmense, no hay que salir a evaluar, hay que más bien concentrarse en cómo transmitir, ¿no? Algo respecto a este saber vital, a este saber, no sé, humano, y que hay que pasarlo mientras cocinamos en las casas, mientras limpiamos la casa, mientras escuchamos las noticias, ¿no? Y convertir algo de esto también en tema del trabajo escolar, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de Tonucci, aunque después voy a poner algunos matices, en el sentido de que me parece que se pueden abrir muchos proyectos de conocimiento sobre esta crisis, ¿no? Y es claro que los saberes valiosos no se reducen a lo que dicen los programas y que algunas respuestas escolares en este contexto de seguir a toda costa no vienen siendo de las mejores, ¿no? Y acá quiero detenerme un poquito con esto de, bueno, las respuestas escolares respecto a los contenidos y a las formas, ¿no? de la escuela, de qué es la enseñanza. Hubo una tendencia, sobre todo en las primeras semanas, de casi inundar con tareas para llenar el día a los chicos y de paso que no nos critiquen a los maestros por no trabajar, ¿no? Muchas tareas que se están mandando son muy largas, no están pensadas para la situación en la que están muchos de los chicos, tienen una expectativa muy alta respecto a lo que pueden hacer, a veces esperan que los chicos, tanto a nivel de sus competencias lectoras o de escritura, como a nivel de crítica que pueden ejercer sobre ciertos productos, están, por así decirlo, muy arriba, ¿no? Y no están ahí, no hay un andamiaje, dirían los didactas, no hay acompañamiento cerca para que puedan dar ese salto, ¿no? Y ahí me acordaba, hay una frase de un
de un alemán arquitecto, diseñador de la escuela Bauhaus, y él decía, bueno, menos es más, ¿no? Less is more. Y bueno, esto de que menos es más, me parece que hay que también traerlo hoy, ¿no? Por ahí hay que ir un poco más despacio, por ahí hay que probar qué pueden y qué no pueden los chicos, hay que dialogar más cerca de lo que pueden hacer y cómo ayudarlos para que puedan un poco más, ¿no? La clase, de nuevo, no es repartir tareas y corregirlas, sino que es abrir ciertos proyectos de conocimiento entre todos, en grupo, y construir condiciones para que cada uno pueda ir apropiándose de lo que se propone, que en general tiene que ver con lenguajes, ¿no? Con formas de pensar, con informaciones también, ¿no? Con contenidos, que se pueden ir apropiando los chicos a su propio ritmo, con su propio tono, su inflexión, su énfasis, su mirada, ¿no? Que ahí es donde se van a realmente apropiar de los conocimientos, ¿no? Me contaban ayer un caso de una maestra de una escuela primaria, en la escuela 20, el Distrito Escolar 20, en la ciudad de Buenos Aires, que ella se dio cuenta que los chicos no estaban aprendiendo, les mandó un problema de matemática, lo hacían todo mal, y entonces dijo, bueno, ¿cómo hago para explicarles? Estoy acá en mi casa, y se puso a grabar un video con una cartulina atrás en su casa, ¿no? Como si fuera un pizarrón, para explicarles a los chicos como si estuvieran en la clase, ¿no? Lo que ella hubiera querido enseñarles en las clases. El video quedó muy pesado, en Ciudad de Buenos Aires están usando Padlet para comunicarse, no lo podía cargar en el Padlet, y entonces el hijo le recomendó armar un canal de YouTube y subió ahí el video, ¿no? Y me parece, bueno, que este es un caso súper interesante para ver que esa maestra entendió lo que es una clase, que es alguna interacción que va y viene, que conversa, ¿no? Que dialoga con dónde están lo que digo. Yo propongo algo, pero tengo que escuchar, y no es el famoso feedback, ¿no? De la teoría de la comunicación, es otra cosa. Es realmente una apertura a dialogar y acompañar a los chicos, digo, a dialogar en un sentido de enseñarles, no estoy diciendo correrse del lugar de enseñanza, al revés, estoy diciendo que esa enseñanza tiene que ver con dar cuenta de que ahí hay otros, hay otras, hay otros, ¿no? Y tenemos que ayudarlos a que hagan un proceso, ¿no? Y creo que ahí estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, que cómo hacemos esa conversación. A veces no la podemos hacer sincrónicamente, ¿no? Tenemos que colgar el video y esperar al día siguiente a ver qué pensaron y probar de nuevo, ¿no? Pero creo que si la intención es organizar algún proceso de construcción colectiva, me parece que eso va en la mejor dirección que podemos en este momento, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo, y tomo este ejemplo también para mostrar algo de lo que está pasando, que dar clase en estas condiciones es pesado, en un sentido, ¿no? Es lento, es poco económico, en el mejor de los sentidos, hay una economía de los cuerpos, de los saberes, ¿no? De las voces, de los encuentros, las miradas, que es importante para dar clase. Y acá está todo como fragmentado, cortado, subo el video, espero a mañana, ¿no? Me comunico quizás, ¿no? Por otros carriles, ¿no? Creo que esto puede funcionar quizás mejor en el nivel universitario, de posgrado, hasta cierto punto en el nivel secundario, con sujetos ya escolarizados que pueden sostener encuentros más esporádicos, pero me parece que está mostrando que es difícil de sostener esa interacción en la escuela primaria, cuando la demanda es encontrarse todos los días y empezar a apropiarse de algunos saberes que requieren ese acompañamiento más cercano, más continuado, ¿no? más de todos los días, menos estridente, pero de construcción, ¿no? Paulatina. Vuelvo a la cuestión de los contenidos, ¿no? Y vuelvo ahí a lo que decía Tonucci sobre la importancia de tomar esta experiencia como una experiencia pedagógica. Yo diría igual sí, pero que también está bueno sostener algo de continuidad y de disciplina en el estudio, tanto como podamos, considerando los contextos en los que está cada casa, cada comunidad, ¿no? Porque me parece también, y ahí vuelvo al ejemplo de las escuelas hospitalarias, ¿no? Que ya se han marcado varias veces. Bueno, esta posibilidad también, no es que estemos en hospitales, pero estamos confinados por una situación sanitaria. Bueno, la escuela da una continuidad, ¿no? Da una idea de un mañana, de un hoy que no esté mediado por la enfermedad, por el miedo, ¿no? Y hablar de otra cosa, no hablar solamente de la pandemia, no hablar solamente del miedo, también ayuda. Es un descanso, es un tiempo libre, ¿no? Es un tiempo que permite hacer otra cosa, ¿no? Yo diría en ese contexto que la cuestión de la evaluación no es urgente. Seguí algunos debates respecto a, bueno, cómo calificamos, ponemos nota, no ponemos nota. Yo creo que, y ahí coincido con el ministro Trota, yo pondría un poco el freno, ¿no? Me parece que calificar en un contexto que es tan difícil para todos y tan desigual para algunos, ¿no?
es muy complicado. Y además me pregunto, en algunos casos, ¿qué vamos a calificar? ¿Vamos a calificar cuántos se apropiaron de contenidos o si tenían o no tenían conectividad en su casa, ¿no? Me parece que en este momento no podemos diferenciar las dos cosas. Por lo cual creo que este es un camino que yo diría no hay que seguir, hay que pensar formas de resolución colectiva y finalmente también, volviendo a lo de Tonucci, vamos a aprender muchas cosas valiosas en esta crisis, ¿no? Que no se traducen inmediatamente en contenidos escolares, pero son contenidos vitales, son contenidos centrales para la vida de cada uno, ¿no? Y por otro lado, me parece que la cuestión ahí de la calificación de los contenidos también puede generar que esto se convierta en algo expulsivo, cuando me parece que lo que estamos entendiendo, ¿no? Que este es un tiempo para todos, un tiempo de cuidarnos entre todos, cuidarse cada uno, pero también cuidar a los demás, ¿no? Y en ese sentido es también cuidar de una cultura común, ¿no? De un pensar y un armar entre todos también, como de armar un mañana entre todos, ¿no? Como una producción cultural que estamos haciendo ahora desde las escuelas, ¿no? Hay una nota un poco al pie, pero pensando en la cultura común, yo diría, a mí me interesa también lo que plantea no dejar de lado del todo el currículum, ¿no? Y vuelvo al valor del currículum como algo que organiza, un documento público que organiza una cultura común. Podemos hacerle muchas críticas sobre lo que hay, sobre lo que no hay, ¿no? Y sabemos que además muchas veces hay una relación muy burocrática con el currículum como un programa a cumplir, y no, más bien, bueno, cuáles son algunos saberes importantes para esta sociedad que queremos transmitirle a las nuevas generaciones. Por supuesto, definir qué son esos saberes es un gran problema, pero me parece que más problema es dejárselo librado a lo que cada docente puede y quiere hacer, ¿no? Por eso yo no me saltearía alegremente el currículum ni tomaría a la ligera los materiales que en este momento están elaborando las jurisdicciones. Me parece que en este contexto hay que tratar de no ampliar las desigualdades, ¿no? Hay que tratar de trabajar con algún guión común, con libertades, pero también con algún horizonte común de referencias, de saberes, ¿no? De lenguajes, de disposiciones afectivas, ¿no? Me gusta mucho la noción ahí de justicia curricular que elaboró Rywin Connell, una teórica australiana, y que toma y que relabora en América Latina Flavia Terigi, ¿no? Nuestra Flavia, dice que hay que tener ese horizonte de justicia curricular en la enseñanza y que, bueno, que hay que tenerlo, yo creo, más todavía en este momento en el cual las universidades, las escuelas y las aulas se fragmentan en lo que cada uno atina a hacer en un contexto de transición muy abrupta, ¿no? En ese sentido, para mí es muy importante rescatar las iniciativas que están teniendo distintas instituciones y los ministerios y las jurisdicciones, bueno, de producir materiales que les den apoyo a los maestros, que armen ese guión común, ¿no? Que hagan que el trabajo docente sea realmente más colectivo, sea más en común, precisamente para que no se produzca ese escenario que describí al principio de fragmentación y de sálvese quien pueda, ¿no? Tanto para docentes como para alumnos. Tercer y último punto, y este va a ser más corto, que tiene que ver con las tecnologías de la escuela, ¿no? Y acá vuelvo a esto de, bueno, la idea de la virtualización de la educación. La escuela siempre se manejó con distintos soportes, pizarras, tablitas, cuadernos, pizarrones, pantallas, se fue adaptando, mejor o peor, a los cambios tecnológicos que hubo. Me parece que hoy, en el contexto de que estamos obligados a virtualizarnos y en muchos sentidos a digitalizarnos, hay que discutir cuáles son los mejores soportes. Y me parece que ahí tenemos un camino por recorrer, ¿no? De cómo sostener esa clase en pantuflas, ¿no? Cómo garantizar el bienestar de los estudiantes, cómo atender y tratar de atenuar la desigualdad de condiciones, cómo tener ese horizonte de justicia curricular. Me parece que la escuela tiene que pensarse siempre en una combinación de soportes, no es uno u otro, ¿no? Siempre son todos, ¿no? Siempre es esa combinación de soportes y medios, si quiere proponerse ser un espacio de encuentro para los chicos, encuentro que es con palabras, con cuerpos, con imágenes, con conocimientos, con voces, con gestos, ¿no? Aunque sean los cuerpos. Y por eso también creo que generar algunos espacios, los que podamos, de video es importante para vernos, para escucharnos, para sentirnos, aunque sea lejos, ¿no? Hay que ver cómo recrear algo de esos días, con las posibilidades que tengamos, que sé que son muy distintas para cada uno, ¿no? Me parece que por eso no hay que aferrarse a un solo soporte, hay que ver cuáles son los mejores modos para sostener esa idea de lo común y lo singular, hasta tanto podamos volver a encontrarnos en las escuelas, ¿no? La asincronicidad, la falta de sincronía en las plataformas es un problema, pero bueno, ¿cómo podemos generar encuentros, ¿no? Considerando estos límites? Algunos encuentros pueden darse en grupos de WhatsApp. Por supuesto está el problema de los alumnos menores de edad, que se puede quizás salvar con
hacerlo a través de los celulares de las familias, ¿no? Sabemos que no todos tienen celulares, pero se puede buscar la forma, se puede buscar horarios de la semana, aunque sean mínimos, ¿no? Hay que apoyarse mucho en las familias. Hay que buscar también generar formas de trabajo asincrónicas donde se planteen preguntas o propuestas, ¿no? Que vayan y vuelvan, que haya un trabajo probablemente en pequeños grupos, obligar un poco a otro tipo de comunicaciones, no solamente la radial con los docentes, ¿no? Buscar ahí, ¿no? Cómo generar algún tipo de diálogo y construcción colectiva, ¿no? Pueden ser los correos, pueden ser las redes sociales, ¿no? Me acuerdo en una investigación que hice aquí en México, que una maestra me contaba de una escuela secundaria acá en la Ciudad de México, que ella quería hacer un trabajo colaborativo con una escuela rural en Oaxaca, con muy baja conectividad. Bueno, hicieron un proyecto de investigación en las dos escuelas y el día que tenían que contarse los resultados, ella viajó a Oaxaca, al pueblo, para comunicarse con su grado, ¿no? en la Ciudad de México, y resulta que no hay internet, ¿no? Justo el día que tienen que hacer la llamada por Skype, etcétera, no hay internet. Y entonces estaban todos ahí y ella dijo, bueno, ¿qué hago? Y entonces, bueno, ya están acá, ya prepararon y los chicos empezaron a grabar mensajes en video en los celulares, ¿no? Y ella a través de su celular, bueno, lo fue guardando, después los transmitió, y ahí apareció esta idea de videocartas, ¿no? Las videocartas que son tan interesantes. Creo que cada uno ahora está haciendo un poco de videocartas, pero me parece, bueno, ahí hay una muestra lindísima de cineastas, de Abbas Kiarostami, Víctor Erice y otros que se fueron mandando cartas en video. Si alguno puede, está en internet y da muchas ideas respecto a mandarse videocartas, ¿no? Bueno, quizás con algunos funcione más, a otros les parezca tremendamente aburrido, pero me parece que es un ejemplo de conversación que puede ser asincrónica, ¿no? Y el punto es que quiera hacer conversación. Yo creo que ahí la sincronía, ¿no? Digamos, no sé, cuando mi generación, yo todavía mandaba cartas, ¿no? Y mandaba cartas y a veces tardaban 3 semanas y volvían, y había una conversación lenta, pero la había, ¿no? Y me parece que el punto es que uno quiera armar una conversación, y me parece que hay que poner eso por delante, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los mejores recursos para eso, ¿no? Y hay que ir buscando por dónde, hay que ir variando, hay que combinar recursos, ¿no? Tomárselo como oportunidad para aprender algo nuevo, algo que no sabíamos, que no nos imaginábamos. Para ir cerrando, quiero plantear 2 o 3 ideas. Por ahora habrá que resignarse a que vamos a seguir así por unas semanas más, quizás unos meses más, dando clase en pantuflas. Y yo creo que ahí, bueno, hay que organizarnos mejor, hay que aprender a usar mejor los recursos disponibles, pero también podemos pensar en hacer otras cosas, ¿no? Y ahí tengo 2 o 3 ideas, o 2 o 3 ideas, diría yo, reflexiones para compartir en este momento. Primero, tratar de no desistir e intentar por todos los medios que los chicos no desistan de encontrarse en la clase, ¿no? Contrariamente a lo que decían muchos de que así es más fácil aprender, yo creo que estamos viendo que es más difícil aprender así. Que lo que es más fácil es engancharse a YouTube, a jugar videojuegos, pero que animarse a lecturas, a problemas más difíciles, requiere otros soportes, requiere otros apoyos, soportes en el sentido de apoyos, ¿no? Otros andamiajes, y que solos o sueltos cuesta mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo poner algo que contrapese esa dificultad? Yo creo que ahí, de nuevo, hay que probar, ¿no? Creo que hay que demandar a la política pública que oriente mejor respecto a eso, que ponga, como lo está haciendo, buenos programas en los canales de televisión, en Encuentro, en Paca Paca, en la radio, en internet, donde se pueda, porque no todos tienen acceso a internet. Pero creo que también ahí tenemos la responsabilidad cada uno de los docentes de darnos cuenta cuáles son las condiciones y las escenas reales de trabajo de los chicos, de nuestros alumnos, ¿no? En el sentido el no desistir parte, en principio, de saber dónde estamos y realmente lo que les estamos pidiendo tiene o no que ver con dónde están ellos, ¿no? No se puede lanzar, para mí, un problema que los chicos no tienen capacidad de resolver y no hacer nada más que devolverle una nota. No se puede, y ahí diría más bien no se debe, y perdonen el deber ser que aparece, pero yo creo que estamos en tiempos duros y también hay que plantearse algunos deber ser. No se debe largar a los chicos solos, ¿no? Me parece que hay que ver dónde están, cómo desde ahí construimos algo que les permita alzarse sobre los hombros y llegar un poco más lejos. Esa idea de alzarse sobre los hombros es una idea de Hannah Arendt que es muy linda, porque nadie se alza sobre los hombros solos, ¿no? Necesitas que alguien te alce sobre los hombros. Bueno, y esto es la historia de la humanidad, ¿no? Alzarnos sobre nuestros hombros. Bueno, ahí tenemos que estar alzándolos sobre los hombros, ayudándonos entre todos a que
alzarnos sobre los hombros. En segundo lugar, me parece que hay que tomar esta situación como una oportunidad de poder pensar nuestras prácticas, ¿no? Y aunque sea trillado, yo creo que hay mucho para aprender en este contexto, que nos diga algo para las escuelas de pasado mañana o para cuando se reabran las escuelas. Hay muchas cosas que vienen de antes, esto de pensar que la clase es repartir tarea no es nuevo, lo de que los chicos no puedan, no sepan, no quieran hacerlo tampoco es nuevo, pero por ahí sí hay algunas cosas nuevas que nos permiten entender mejor nuestro trabajo, ¿no? En relación a lo que pueden o no pueden los chicos, por ejemplo, yo creo que es interesante pensar que, bueno, quizás ahora nos estamos dando cuenta que antes tampoco lo podían y que antes tampoco había conversaciones y esta nueva situación solo lo hace visible, ¿no? Y bueno, aunque sea hacerlo visible y plantearnos el desafío de cómo hacemos que haya más conversación en la clase, que haya más procesos de construcción colectiva y que haya más apropiación de conocimientos, es un desafío muy importante, ¿no? También creo que hay que atender que hay dificultades que surgen de estar solos frente a la tarea sin poder usar esos otros apoyos que a veces damos por sentado, ¿no? Que mirar lo que hacen los compañeros, lo llamamos copiar, pero no es necesariamente copiarse, ¿no? Es a ver, ¿no? Vos por dónde le hiciste, a ver cómo lo que hiciste me ayuda, ¿no? En este caso, de nuevo, esta idea de me alzo sobre mis propios hombros con la ayuda de los demás, ¿no? A veces en el aula esto, ¿no? Tener un tiempo de espera, de ensayo, de conversación colectiva, es lo que me va dando puntas, ¿no? Por ahí todo eso que pasa en sordina es muy necesario, ¿no? Para aprender. Quizás también la interacción en el aula está muy salpicada de muchos puedo y muchos no puedo, que se van, ¿no? Turnando, que tienen ritmos distintos, que a veces no los escuchamos cuando tenemos una clase en conjunto, pero que están ahí. Y por otro lado, me parece que cuando planteamos ahí el encuentro como pelado con la tarea, bueno, aparecen totalmente de lleno, ¿no? Yo hasta ahora, y esto ya es el cierre, pero sin embargo sí quiero hacer esta salvedad, estuve hablando de la tarea como si fuera una sola cosa y esto es un problema porque hay tareas mejores y tareas peores, hay tareas interesantes y tareas poco interesantes, hay tareas que invitan a pensar, que tienen el grado justo de dificultad para que planteen un desafío pero que no paralicen, ¿no? Y todo eso es súper importante y me parece que ahí hay que poner mucha más atención, mucha más intención pedagógica, ¿no? En pensar las actividades que hoy mandamos, ya sea por las plataformas, por WhatsApp, por donde podamos, ¿no? Pero también diría que la tarea es una situación de aprendizaje en un sentido fuerte de situación, ¿no? De estar situado en un sitio concreto, en un espacio físico, material, comunicativo, rodeado de personas, de objetos, ¿no? Y quizás eso pone de relieve algo que damos por sentado, pero que es clave respecto a lo que pasa en el aula, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucho para pensar. ¿Cuáles son esas condiciones que necesitamos para que puedan hacer algunas actividades con éxito, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que pueden, cuáles son las que no pueden, ¿no? Y cuáles son las que, bueno, de las cuales podemos ir tirando para que puedan un poco más, ¿no? Entonces, para mí, este es un tiempo de pensar. Digo, tenemos que trabajar como locos, pero hay que pensar, documentar, ¿no? Ensayar hipótesis, probar por otro lado, ¿no? Y ahí es la segunda frase que me gustaría usar, que es una frase de Walter Benjamin, que él dice, y lo cita Marx también, ¿no? Marx dice que las revoluciones son las locomotoras de la historia, pero tal vez las cosas sean diferentes, quizás las revoluciones sean la forma en que la humanidad que viaja en ese tren acciona el freno de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, las revoluciones las pensamos como son para adelante y él dice, capaz que son frenos, ¿no? Y para mí estamos viviendo un momento rarísimo en la historia, que es ¿no? El freno de emergencia, la desaceleración, ¿no? Una gran desaceleración. Es una situación muy especial, yo creo de esas que no se repiten, de esas que se dan una vez en la vida, una vez cada muchas décadas, ¿no? Por suerte podemos decir, pero bueno, nos toca y creo que también lo hace muy interesante. Y me parece que esta gran desaceleración que estamos viviendo nos puede ayudar a pensar mucho más profundamente cosas que en el día a día se nos pierden, ¿no? Y también esa pregunta de, bueno, ¿qué queremos que siga de lo que hacíamos y qué no queremos que siga, ¿no? De lo que hacíamos, ¿no? Si ahora me pude dar cuenta que en realidad hay muchos que no entienden o no están pudiendo, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar para que puedan, ¿no? Y no es mañana, es hoy, ¿no? Es hoy lo que tenemos que sostener. Tercero y último de mis puntos finales, ¿no? ¿Qué queremos que sigan? Si yo pienso en mi propia lista, yo quiero más escuela y no menos escuela, o mejor dicho, quiero mejor escuela, y me parece que ahí queda claro, con todo lo que estamos viviendo, que la escuela cumple un montón de funciones que van más allá de transmitir conocimientos, ¿no?
Hay que tratar de hacer escuela por otros medios, por los que tenemos hoy disponibles, ¿no? Pero hacer escuela. Y hay que insistir para que la clase sea, del modo que podamos, un espacio de conversación, un espacio de trabajo para lo común y lo singular, ¿no? Yo creo que estoy segura que en las escuelas del futuro va a haber tecnologías digitales en grados variables, ¿no? Y soy, por supuesto, de las que defienden que se usen, que entren al currículum, que pensemos el currículum y la cultura común en diálogo con las condiciones tecnológicas y mediáticas en las que vivimos hoy, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí, aún una escuela mucho más tecnologizada como la que estamos viviendo en este contexto, me parece que lo valioso va a ser que ese espacio que llamamos escuela siga operando como una forma de encuentro, ¿no? Que permita un cierto tipo de trabajo de conocimiento que no es suelto, que no es para ganarle a nadie, ¿no? Sino que es para abrirse otros mundos propios y con otros, ¿no? Así que yo diría eso, hay que hacer escuela en estas condiciones, hay que dar clase en pantuflas, hay que disponerse lo mejor que podamos en este tiempo tan raro para dar lo mejor de nosotros, para que el día de pasado mañana, en julio, en agosto, en septiembre, no sabemos cuándo, volvamos a vernos las caras en las aulas, volvamos a compartir risas, chistes, que los chicos sepan y nosotros sepamos que estos no fueron meses perdidos, sino que fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra viento y marea, y en nuestro caso ese viento y marea se llama virus y se llama crisis, ¿no? A seguir aprendiendo, a seguir construyendo algo juntos. A mí me parece que es muy importante que los chicos sepan que ellos nos importan, que nosotros importamos y que al final lo que tenemos es eso, el nosotros, ¿no? Si aprendemos eso, me parece que las cosas van a estar bien. Bueno, hasta aquí y a ver si ahora sí puedo leerlos y podemos conversar un poco. Entonces, bueno, me van llegando algunas preguntas que voy a ir leyendo. Bueno, sobre la evaluación, me dicen, ¿no? Ahí. ¿Qué contenidos son virtualmente evaluables? ¿Cómo aprender en estos tiempos? ¿Cómo pensar en un sentido más amplio la evaluación que la acreditación? ¿Bajo qué criterios comunes y qué dimensiones serían primordiales? Bueno, da para otra charla, por supuesto, y capaz que no soy yo la persona que puede hablar de esto, pero yo diría, sí, la evaluación no es la acreditación, y por ahí diría, ahí podemos volver a esta idea de evaluación formativa, ¿no? Que hablan los pedagogos. Bueno, yo también soy pedagoga, en el sentido de, bueno, corregir, en el sentido, no corregir las faltas de ortografía, ¿no? Sino conversar de nuevo, ¿no? Decirte qué me pareció, tratar de ayudarte a que mejores eso que hiciste, ¿no? A mí me gusta mucho, yo aquí trabajo con Emilia Ferreiro y ella tiene un libro que realmente les recomiendo, cuyo nombre me acabo de olvidar, lo tenía, pero bueno, es un libro en el que ella trabaja, por ahí aparece, y si no, después lo pasaremos, ella trabaja sobre las versiones de la escritura, ¿no? Y nosotros cuando trabajamos en pedagogía de la imagen también trabajamos esta idea de versiones, bueno, hacemos un video y es la primera versión, ¿no? Y después pensamos una segunda versión, y acostumbrarse a que, bueno, uno siempre retrabaja su escritura, uno siempre retrabaja sus pensamientos, ¿no? Nosotros retrabajamos nuestra enseñanza, nuestras prácticas, ¿no? Me parece que en ese sentido sí hay que traer la evaluación, pero yo diría, no me parece el momento de traer las notas, ¿no? Y me parece más bien el momento en el cual el sistema educativo, la política pública tiene que tomar algunas decisiones respecto a, bueno, como se hizo en Italia, bueno, se acredita, no se acredita, se considera el ciclo escolar se extiende, se buscan modos específicos, ¿no? De acreditación, pero básicamente el criterio tiene que ser inclusivo y no expulsivo, ¿no? Y el criterio tendría que ser pensar también todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Sobre las subjetividades, aquí hay un segundo punto. La construcción de la subjetividad en estos tiempos, pensando en la escuela como lugar de socialización, cómo priorizar el aprender con otros frente a la preocupación por el medio. En otras palabras, cómo recuperamos el espacio y el tiempo de la escuela. Yo ahí diría, bueno, un poco lo que ya señalé, ¿no? Bueno, como me parece a mí que tratar de sostener la clase, ¿no? Y cuando digo la clase es este momento de aprender colectivamente, ¿no? De alguna forma de colectivo. Si no hay WhatsApp, el grupo de Facebook,
Si no hay correo electrónico, hay que buscar cómo. Les mando un video a todos y que cada uno empiece a mandar un videíto de cómo está, que cuenten cómo están. De nuevo podemos volver a esa idea de conversación asincrónica. Creo que hay que ser creativos, ¿no? Y que seguramente a muchos se les van a ocurrir muchas ideas mejores que a mí, ¿no? Pero lo que vengo escuchando es que realmente ya ahora hay muy lindas experiencias y muy buenas experiencias de muchos maestros que están trabajando en condiciones muy difíciles, de poca conectividad, incluso de pocos celulares o con pocos datos, para tratar de sostener algo de ese espacio-tiempo, ¿no? Vuelvo a esta idea, bueno, hay un espacio-tiempo físico, pero sobre todo hay un espacio y tiempo comunicativo que tenemos que armar, organizar un cierto encuadre, no repartir tareas a todos, sino, bueno, ¿cuál es algún momento de lo común? ¿No? Y yo diría, bueno, por ejemplo, empezar a armar propuestas de trabajo en grupos, ¿no? Que los obliguen a comunicarse, cada uno desde su casa. No estoy diciendo para nada que nadie va a romper el confinamiento hasta que no esté autorizado, sino más bien, bueno, creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo, ¿no? Y yo entiendo que salimos como pudimos y salimos con lo mejor que pudimos. Creo que también vamos aprendiendo y pudiendo pensar, bueno, qué cosas puedo ir señalando, ¿no? Entonces, vuelvo a esta idea de trabajo en pequeños grupos, armar proyectos de conocimiento. Quizás también es un muy buen momento para preguntarles de qué quieren trabajar, ¿no? En este contexto. Bueno, ¿qué les gustaría en este contexto investigar? ¿No? Y creo que ahí, sobre todo los que están más desenganchados con la escuela, quizás empezando desde ahí logremos ir un poco más lejos. No digo que sea fácil, pero creo que se puede intentar, ¿no? Vínculo familia-escuela, familia-estudiantes. Bueno, aquí hay otro conjunto, ¿no? de preguntas. ¿Qué pasa con las familias que transformaron sus cocinas en aulas y con un tramado de acompañamiento y red de trabajo? ¿Cómo abordar la relación familia y escuela? ¿Alguna sugerencia para incluir a las familias en las tareas de los niños? Este es un primer grupo de preguntas y hay otras dos, ¿no? Y ahí yo diría, bueno, me parece que hay, me contaban que hay algunos materiales, por ejemplo, los que está haciendo Provincia de Buenos Aires en primaria con Mirta Torres, que están pensando algo de esto. Entonces, por ejemplo, que las consignas y tienen una interlocución con mamás, papás, hermanos mayores, ¿no? Bueno, cómo que les lean las consignas a los chicos 2 o 3 veces, ¿no? Cómo incluirlos en eso, cómo hacerles llegar sin necesidad de una explicitación demasiado pesada que tampoco van a entender. Me parece que sí se los puede empezar a incluir, no desde el lugar de control, ¿no? Sino desde el lugar de acompañamiento, de apoyo. Quizás hay que pensar más, bueno, materiales o, digo, de nuevo, no sé si hay que convertir todo en materiales, ¿no? Sino, bueno, orientaciones, pautas sencillas, claras, ¿no? Bueno, sé que también se está haciendo, grabando videos, grabando audios por WhatsApp, ¿no? Bueno, creo que esas cosas están funcionando bien. Quizás lo que necesitamos es empezar a compartir más qué se está haciendo y qué funciona bien, en qué contextos, ¿no? Pero por de pronto diría una cosa que tenemos que reconocer es que los chicos están en contextos determinados y muchos están en contextos muy difíciles, ¿no? Y bueno, tienen que cuidar a sus hermanitos, están además atravesados en este momento por una crisis económica, por situaciones muy, muy complicadas. Entonces, nada, hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? Me parece que no hay que convertirse en un problema más, sino al revés, ¿no? Bueno, ¿cómo los ayudamos a, a apoyarse en esas situaciones quizás para construir más, ¿no? Pensaba también, bueno, que los chicos puedan grabar videos, ¿no? Quizás videitos, ¿no? Va a haber que usar mucho más la oralidad probablemente, o, bueno, los papeles, ¿no? Los papeles sacando fotos, ¿no? Mandando fotos de lo que hacen. Seguro que ya lo están haciendo, pero digo, se pueden hacer mucho más, ¿no? Otra pregunta dice, también evidencian la preocupación por la emocionalidad de los chicos y los docentes y por la aparente grieta entre padres y docentes. ¿Qué hacer y cómo sobrellevarla? Bueno, me parece a mí que hay que escucharse, me parece a mí que sí, la emocionalidad es un punto, es un tema importante en todo este contexto. Hay mucha ansiedad, a veces hay mucha angustia, ¿no? Hay mucho miedo, y con razón, por supuesto, hay situaciones, hay familias que la están pasando realmente muy mal, ya sea por enfermedad, por condiciones de extrema pobreza, ¿no? Por mucha incertidumbre, por situaciones afectivas que ya no estaban bien y el confinamiento las pone mucho peor. Entonces también creo que hay que tener un grado importante de flexibilidad, de comprensión, de paciencia, lo llamaría de amorosidad, no sé cómo llamarlo, no quiero sonar New Age, pero sí de más amor, ¿no? De más empatía, de más comprensión, de que hay muchos que la están pasando mal, ¿no? Y que, bueno, que hay que tratar de apoyarlos, ¿no?
Quizás hay que ponerse menos en el lugar de la exigencia de un lado y del otro, y más en el lugar de, bueno, cómo nos acompañamos en esta situación. Me parece que si todos bajamos un poco los decibeles de la ansiedad y también si al principio salimos un poco maníacamente, hagamos, bueno, ahora a ver, calmémonos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Esto es un año rarísimo, no hay ninguna duda, va a ser un año excepcional en todo el mundo, un año excepcional y también en muchas cosas interesantes, porque se ve mucha solidaridad, se ven muchas cosas interesantes y también muchas cosas muy complicadas. Bueno, cuando veamos solo lo complicado, tratemos de ver también lo bueno para que no hundirnos en el pozo, y también creo que ahí con los padres capaz que hay que empezar este tipo de conversaciones respecto a, bueno, cómo nos calmamos, cómo trabajamos conjuntamente, ¿no? Bueno, ellos la tienen difícil, nosotros también, no sé, ¿no? Me parece que hay que buscar, y por ahí también se necesitan más orientaciones, ¿no? De los cuerpos directivos, de las jurisdicciones, ¿no? En esa línea. ¿Cómo hacer con los chicos que no tienen el acompañamiento de los padres? Sí, obviamente es un gran problema. Bueno, ahí es importante como armar estos otros apoyos, ¿no? De otros chicos, obviamente estar más ahí, quizás hay que seguir algunos más que otros, hay algunos que andan solos, que tienen condiciones más privilegiadas, y hay otros que necesitan el triple. Digo, habrá que ver cómo hacemos, ¿no? Y ser conscientes de eso, ¿no? Nivel inicial, me pregunta. ¿Es posible la clase en pantuflas con chicos tan pequeños? Bueno, ahí yo no soy especialista, pero yo diría que sí. Quizás hay que buscar formas de juego, de nuevo hay que buscar formas de encuentro. En algunas escuelas los encuentros que se hacen son básicamente para ver cómo están, para que hablen de cómo están, ¿no? Y bueno, mandar algunos juegos, mandar algunas lecturas. En nivel inicial me parece que eso también sirve, ¿no? Bueno, quizás decir, bueno, todos esta semana veamos tal programa de televisión, mándenme un videíto de qué vieron, ¿no? Y cómo lo vieron, y alguna pauta, no es solamente qué vieron, sino, bueno, qué nos interesa que vean, ¿no? Y por qué ese video, ¿no? O sea, hay que pensar qué actividades son posibles de hacer. Y de nuevo, hay que pensar en múltiples soportes, ¿no? Y creo que hay que tratar de que todos puedan acceder a los soportes, sobre todo en ciertos contextos, no darlo por sentado y, bueno, como trabajarlos, ¿no? Y me parece ahí que sí podemos apoyarnos, por ejemplo, más en la televisión de lo que hacemos, ¿no? Finalmente, el lugar de los docentes en esta pandemia. ¿Cómo leer el lugar político en el que estamos parados? Creo que no basta decir que nuestra actividad es política, a esta altura es tal vez una redundancia. Me preocupa más cómo poner en evidencia la política pedagógica en que nos paramos. Bueno, esta es una gran pregunta, pero yo diría, bueno, nuestro lugar político, nuestra responsabilidad política es enseñar a todos, es construir ese para todos, ¿no? Y para cada uno, es darle el espacio y apoyar a que cada uno se pueda alzar sobre sus hombros, ¿no? Es construir algo común, es construir algo público. Me parece que ahí, bueno, no sé, hay algunos aspectos en los que me parece que nuestro lugar es muy claro. Pienso, y justo hablaba con algunas colegas que trabajan en temas de educación para la salud, bueno, qué importante es hoy trabajar el tema de las informaciones falsas, de las fake news, ¿no? Cómo tratar de construir mejores criterios. Por ahí son temas que yo creo que también hay una responsabilidad política, ética, humana, ¿no? Respecto a que la gente realmente adopte, las familias adopten prácticas de cuidado buenas, ¿no? Y no cualquier práctica porque escuché por ahí el rumor, lo que fuera, ¿no? Pero sí, me parece que nuestra responsabilidad política es educar en el sentido más grande de los términos, es construir una cultura común, ¿no? Es tratar de cuidar la vida, es tratar de cuidar la construcción de un futuro en común, de una educación más igualitaria, ¿no? Más libre, más emancipatoria. Para mí ahí también hay un punto, digamos, de lo emancipatorio, de la escuela como un espacio de emancipación, ¿no? Que los chicos tengan un espacio para decir lo que piensan, por ahí a puertas cerradas respecto a sus papás, tratar de que tengan algo de autonomía, algo de privacidad, ¿no? Con el cuidado que corresponda, por supuesto, pero creo que sí, que la escuela les da, vuelvo a esta idea, ¿no? Bueno, no estoy siendo demasiado observado. Bueno, digo, hay que parar un poco eso, ¿no? Y me parece que hay que volver a ese lugar de la escuela como un espacio también de autonomía para los chicos respecto a las familias. Ese es también un lugar político, ¿no? En el cual ellos pueden construir otras relaciones, otras posiciones más autónomas, ¿no? Posiciones más libres respecto a ciertos mandatos familiares. Bueno, aquí yo terminé las preguntas que me mandaron, pero no sé si hay más, ahí me dirán las chicas, estoy leyendo. Me encantaría que
poder hablar más con ustedes y ojalá que, bueno, por ahí podemos ir construyendo eso, ¿no? Hay alguien, estoy leyendo, bueno, político no partidario, estoy de acuerdo, exactamente, ¿no? Me parece que hay un sentido de la política, de la polis, ¿no? De lo público y de las relaciones políticas, las relaciones de poder, me parece que ahí hay, no sé, yo sigo mucho la línea Foucaultiana, ranceriana. Bueno, por supuesto, los maestros y las escuelas tienen una relación de poder y hay que ser muy conscientes de esa relación de poder, nada, democrático, ¿no? Emancipatorio en todo lo que podamos. No digo que sea fácil, pero creo que hay que intentarlo, hay que dejar lugar para el pensamiento, hay que dejar lugar para la libertad, ¿no? Por eso digo, también estaría muy bueno que abramos un poco las opciones, ¿no? Que abramos las opciones con los chicos, que abramos conversaciones, dónde están, qué les está pasando, qué quieren leer, ¿no? De nuevo vuelvo a la idea del currículum, no digo que lo abandonemos, pero frente a esta tareitis, hay un amigo, colega que dice tareictis, tareitics, tarea con tics, nada, ¿no? Como por ahí bajar un poco y tratar de tener opciones un poco más abiertas, ¿no? Respecto a darles un lugar más libre a los chicos, en un contexto que también es muy angustiante para ellos, es muy angustiante para nosotros y es muy angustiante para ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que aprender a sostenernos, ¿no? Y vuelvo a esta idea de, bueno, al final yo me quedo con ese ejemplo tan lindo, ¿no? Bueno, esa maestra que se pone a grabar un video como puede con la cartulina, ¿no? Bueno, esos chicos saben que a la maestra les importa, ¿no? Les importa lo que a ellos les pase. Me parece que ese este es un gesto político fundamental, ¿no? En este contexto. A mí sí me importa lo que te pasa, ¿no? No desisto de enseñarte. ¿Qué opino sobre este año? ¿Tendríamos que promover el siguiente u otro nivel sin haber enseñado los contenidos previstos? No sé, la verdad que ahí, bueno, yo sería de la idea de que sí promovamos este año, de que demos una versión acotada y quizás el año que viene hacerlo más intensivo. Me parece de nuevo que vamos a haber aprendido muchas cosas y que si podemos reinventar algo de lo que hacemos, algo de lo que somos, es ya un logro enorme, ¿no? Si podemos terminar este año sin que se nos caigan los chicos, sin que se nos caigan los maestros, sin que nosotros sucumbamos, ya es un logro enorme, ¿no? Que vamos a haber aprendido mucho y me parece que la escuela no es una máquina de acreditación, ¿no? La escuela es un espacio formativo, es un espacio pedagógico, de encuentro, de construcción de lo común. Lo común se construye de muchas maneras, ¿no? Me parece que hay que separarse un poco de esa preocupación tan fuerte de la acreditación y la promoción y concentrémonos más en qué enseñamos, ¿no? ¿Qué estamos produciendo acá, ¿no? ¿Qué común estamos construyendo? ¿Qué les estamos enseñando a los chicos con cómo nos paramos, ¿no? Con cómo los miramos, metafóricamente, ¿no? Bueno, y la última pregunta, ¿cómo sostener? Acá hay una pregunta un poco más elaborada, ¿no? O bueno, dos, más teóricas. Una es cuál es la diferencia entre la antigua y la nueva economía de la atención. No sé si hay una antigua economía de la atención, pero lo que llaman la nueva economía de la atención tiene que ver con esto de la atención que se mercantilizó, ¿no? Se volvió una mercancía que se vende. Quizás en la época pretelevisiva, estos hablan mucho del cambio que implicó la televisión, ¿no? La televisión implicó que el tiempo de anuncios, precisamente, es el tiempo de una atención, ¿no? Que se captura y que se vende, entonces uno mira los anuncios, las publicidades y eso, la atención ahí se mercantiliza. Pensemos en lo que son hoy las redes sociales que están llenas de anuncios y que nos quieren vender, mirar, ¿no? Mostrar que vayamos a tal sitio. Esta es la economía de la atención. La anterior era una economía en la cual la atención no estaba mercantilizada, ¿no? No sé, pensemos en lo que era un maestro en 1880 que daba clases y le prestaban atención, o un cura, no sé, ¿no? Distintos momentos en los cuales no había esa idea de capturo todos los segundos de tu atención, ¿no? Para hacer plata con eso. Esa es la nueva economía de la atención, ¿no? Esto, hacer plata, y esto se volvió una presión cada vez mayor, ¿no? En términos de nuestra, lo llaman economía atencional, ¿no? De cómo estamos todo el tiempo siendo sobreestimulados para que capturemos, ¿no? Capturar nuestra atención y que compremos más cosas, miremos más cosas, ¿no? Entonces ahí el atender se vuelve mucho más complicado.
La última pregunta es, bueno, es una pregunta vinculada a una idea de Marjolaine y Simon sobre la escuela como suspensión y la escuela que propone profanar la cultura, ¿no? Ellos hablan esta idea de, bueno, la escuela tiene que proponer un trabajo con el conocimiento que se anime a cuestionarlo, en ese sentido profanarlo, ¿no? Volverlo profano, volverlo cuestionable, volverlo horizontalizar, ¿no? Poner algo sobre la mesa, ¿no? Eh, Acercarlo y al mismo tiempo convertirlo en objeto de estudio. Yo creo que se sostiene perfectamente, ¿no? Que no veo que las condiciones sociotécnicas necesariamente cambien esa profanación. Me parece que, bueno, digo, hay otras discusiones que otro día podemos dar respecto a esta cuestión, pero yo diría el punto ahí central es tratar de concentrarnos en algunas formas de trabajo pedagógicas que promuevan un tipo de trabajo con el conocimiento que sea, que apunte a más complejidad, que apunte a, de nuevo, ¿no? Subir un escalón, si podías hasta acá, bueno, un poquito más, ¿no? Que apunten a poder tomar distancia de ciertas cosas, criticarlas, aprender otros lenguajes, aprender otras perspectivas, ¿no? Ahí me parece que si se da ese trabajo en conjunto con otros chicos es muy bueno, porque precisamente ahí vamos aprendiendo, bueno, cómo lo ven los otros, ¿no? Cómo lo veo yo, y también es muy importante que ahí estemos los maestros, las maestras, bueno, dando algunas pautas, ¿no? De, bueno, esto se puede entender mejor si lo vinculamos a estos lenguajes, a estos conceptos, ¿no? A estas formas de pensar la cultura. Bueno, nada, creo que aquí vamos terminando. Nada, quiero agradecerles un montón, me quedan, todo esto se grabó, así que después voy a mirar todas las intervenciones que hicieron. Ojalá bueno, que sirvan para seguir pensando juntos. De nuevo, mi invitación es a que piensen, que documenten mucho lo que está pasando, no en el sentido de evaluación docente ni mucho menos. Documenten, piensen sobre lo que están haciendo, reflexionen, a ver, probé por acá, qué me funcionó, qué no me funcionó. Necesitamos armar redes mucho más amplias, ¿no? Y también esto, cuando no las hay que crearlas, hay que también volvernos más activistas en este contexto, ¿no? Conversar a distintos niveles, ¿no? Con colegas de otras escuelas, de otros niveles, con las autoridades, con los institutos, con las universidades, con gente de otros países, ¿no? Se aprende mucho y aprendemos mucho. Y vuelvo a esta idea de, bueno, es un momento, la verdad, muy especial en la humanidad. Ojalá que aprendamos mejores, que aprendamos más, que aprendamos mejor, que salgamos mejores, ¿no? Yo tengo ese optimismo, ¿no? Me parece que hay algunas razones para ser optimistas, que hay mucha solidaridad, hay mucho compromiso de muchos docentes, tenemos que apoyarnos en eso. ¿Mm? Bueno, mil gracias, voy a finalizar la emisión, quedamos en contacto, mucha suerte, mucha fuerza, cuídense mucho, cuidarnos todos, cuidar el común, cuidarnos, ¿no? A todos, es lo más importante hoy. Bueno, mucha fuerza. Chau, chau.